Me llamo Carmen, tengo 35 años y hasta hace poco pensaba que tenía un matrimonio normal con Roberto. Nos conocimos en la universidad mientras estudiábamos administración de empresas y nos casamos hace 8 años. La única nube en nuestro cielo era mi suegra, Victoria. Desde el principio, Victoria dejó claro que yo no era suficientemente buena para su hijo. Mi Roberto merece a alguien de nuestra clase social, solía decir, ignorando que su clase social venía del trabajo duro de mi suegro, quien construyó una empresa de importación desde cero. Mi suegro, don Felipe, era diferente. Él valoraba el trabajo duro y la inteligencia. Cuando falleció hace 3 años, me dejó una carta que cambiaría todo, pero no la abriría hasta que fuera absolutamente necesario. Carmen, eres la única que entiende verdaderamente los negocios, me dijo un mes antes de morir. Victoria solo ve el dinero, y Roberto, bueno, mi hijo heredó su forma de pensar. No entendí completamente sus palabras hasta hace 6 meses, cuando quedé embarazada. La noticia debería haber sido motivo de alegría, pero desencadenó una serie de eventos que revelarían la verdadera naturaleza de mi familia política. Las complicaciones comenzaron en mi 4.º mes de embarazo. El doctor ordenó reposo absoluto debido a un riesgo de pérdida. Roberto parecía preocupado, pero Victoria vio una oportunidad. Por fin, la escuché decir por teléfono una noche. Con ella en cama, podemos proceder con el plan. No le di importancia entonces. Estaba demasiado concentrada en mantener a salvo a mi bebé. Pasaba los días en cama, trabajando remotamente en mi consultoría financiera, un negocio que había construido por mi cuenta y que Victoria despreciaba por considerarlo poco elegante. Todo cambió la noche que tuve una hemorragia severa. Roberto estaba en un viaje de negocios que su madre había insistido que no podía posponer. Llamé a una ambulancia y pasé 3 días en el hospital, luchando por mi vida y la de mi bebé. Cuando desperté, Victoria estaba allí, sonriendo de una manera que me heló la sangre. Ya vendimos tu casa, anunció con satisfacción. Roberto firmó todos los papeles. ¿No es maravilloso? Ahora podrás venir a vivir con nosotros, donde podré supervisar adecuadamente tu embarazo. Me quedé sin palabras. La casa había sido mi regalo de bodas de don Felipe, quien insistió en que estuviera a mi nombre. Eso es imposible, susurré. La casa está a mi nombre. Victoria soltó una risa despectiva. Oh, querida. Roberto tiene un poder notarial general. Puede hacer lo que quiera con tus propiedades. ¿No lo sabías? En ese momento, Roberto entró en la habitación, evitando mi mirada. Lo siento, Carmen Moore. Pasé 3 días más en el hospital, fingiendo estar más débil de lo que realmente estaba. Necesitaba tiempo para pensar, y Victoria me lo estaba dando sin saberlo. Mira el lado positivo, decía mientras organizaba mi traslado a su casa. Roberto y tú tendrán el ala completa para ustedes. Claro, tendrás que dejar ese ridículo trabajo tuyo de consultora. Una mujer de nuestra posición no trabaja. Cada vez que entraba en mi habitación, traía más buenas noticias. Había vendido mi auto también. Había cancelado el contrato de mi oficina. Había informado a mis clientes que cerraba mi consultora. Roberto solo asentía a todo, como un títere en manos de su madre. Tu padre estaría muy decepcionado, le dije una noche cuando estábamos solos. Carmen, no lo entiendes, respondió nervioso. Mamá solo quiere lo mejor para nosotros. La casa era demasiado pequeña para un bebé, y tu trabajo te estresa demasiado. ¿Y el poder notarial? ¿Cuándo pensabas decirme que podías vender todas mis propiedades? Fue idea de mamá, por si algo te pasaba durante el embarazo. En ese momento, recordé la carta de don Felipe. La había guardado en mi caja de seguridad en el banco, junto con otros documentos importantes. Roberto, necesito ir al banco antes de mudarme a casa de tu madre. Hay documentos médicos que necesito. Le diré a mamá que... No. Esto es entre tú y yo. ¿O necesitas su permiso hasta para eso? Esas palabras tocaron su orgullo. Al día siguiente, me llevó al banco. Victoria estaba furiosa, pero no podía hacer nada sin parecer demasiado controladora. En la privacidad de la sala de la caja de seguridad, abrí la carta de don Felipe. Querida Carmen, si estás leyendo esto, significa que Victoria y Roberto finalmente mostraron sus verdaderos colores. Sabía que este día llegaría. Mi esposa siempre ha sido una manipuladora, y lamentablemente,
moldeó a nuestro hijo a su imagen. Lo he visto durante años, como ella controla cada aspecto de su vida, como él nunca ha tomado una decisión por sí mismo. Pero tú eres diferente. Veo en ti la misma determinación que me ayudó a construir esta empresa desde cero. Por eso, 6 meses antes de morir, transferí el 75% de las acciones de la empresa a tu nombre. Victoria y Roberto creen que heredaron todo, pero solo tienen el 25% restante. Los documentos legales están en el sobreadjunto. También encontrarás los registros de todas las transferencias bancarias que Victoria ha estado haciendo a sus cuentas personales, desviando fondos de la empresa. Úsalos sabiamente. Con cariño, Felipe. Mis manos temblaban mientras revisaba los documentos. Todo estaba en orden, certificado por notario y completamente legal. ¿Carmen? ¿Estás bien? Roberto tocó la puerta. Mamá está llamando. Dice que necesitamos volver para supervisar la mudanza de tus cosas. Por supuesto, respondí, guardando los documentos en mi bolso. Dile a tu madre que voy en camino. Y Roberto, dile que tengo una sorpresa para ella. Cuando llegamos a la mansión, Victoria había organizado una pequeña reunión. Había invitado a toda la familia para celebrar que finalmente me mudaría bajo su techo. Por fin podré asegurarme de que esta nuera mía se comporte como corresponde, anunció, levantando su copa de champaña. Los familiares rieron, algunos incómodos, otros con malicia. Roberto seguía evitando mi mirada. Tienes razón, Victoria, dije, poniéndome de pie. Es hora de que las cosas se hagan como corresponde. ¿Por qué no empezamos revisando las cuentas de la empresa? El champaña se congeló a medio camino hacia sus labios. ¿Qué tonterías estás diciendo? ¿No les has contado a todos sobre los 2 millones que has estado desviando a tus cuentas personales? ¿O sobre cómo has estado falsificando la firma de Roberto en los documentos corporativos? La copa se deslizó de sus dedos, estrellándose contra el suelo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Victoria se había quedado pálida, mientras los invitados miraban la escena sin saber cómo reaccionar. «¡Guardias!», gritó Victoria. «¡Saquen a esta mujer de mi casa!». En realidad, dije sacando los documentos de mi bolso, creo que deberías revisar de quién es realmente esta casa. Como actual accionista mayoritaria de Importaciones Felipe, soy dueña de todas las propiedades de la empresa, incluyendo esta mansión. Roberto finalmente encontró su voz. Eso es imposible. Papá me dejó la empresa a mí. Tu padre me dejó el 75% de las acciones, Roberto. Aquí están los documentos que lo prueban. También tengo todos los registros de las transferencias bancarias ilegales de tu madre. Victoria se lanzó hacia los papeles, pero su hermana la detuvo. Espera, Victoria, dijo su hermana. ¿Es cierto lo de los desvíos de dinero? Por supuesto que no. Esta arribista está mintiendo. Los documentos están aquí, dije, pasándoselos a Ricardo, el contador de la familia que Victoria había invitado para presumir. ¿Por qué no los revisa, Ricardo? Ricardo, quien siempre había sido profesional y honesto, comenzó a revisar los papeles. Con cada página que leía, su expresión se volvía más seria. Todo está en orden, dijo finalmente. La señora Carmen es efectivamente la accionista mayoritaria. ¿Y estos registros bancarios? Hizo una pausa, mirando a Victoria. Son muy preocupantes. Victoria se derrumbó en su silla, toda su arrogancia desaparecida. Roberto, cariño, suplicó. Haz algo. Pero Roberto estaba revisando las transferencias bancarias, su rostro cada vez más pálido. Mamá, ¿has estado robando de la empresa? Por eso insististe en que firmara todos esos documentos sin leerlos. Me acerqué a mi esposo y puse una mano sobre su hombro. Tu padre sabía todo esto, Roberto. Sabía que tu madre te manipulaba, que firmabas lo que ella te decía sin cuestionar. Por eso me dejó las acciones a mí. Pero, la casa que vendimos. Esa venta es ilegal, intervino Ricardo. El poder notarial que usaron fue obtenido bajo falsos pretextos. Podríamos estar hablando de fraude. Victoria se puso de pie de golpe. No pueden hacerme esto. Esta es mi casa. Mi empresa. No, Victoria, dije firmemente. Era la empresa de don Felipe, y él decidió protegerla de ti. Ahora tienes 2 opciones,
renuncia silenciosamente a tu puesto y devuelves cada centavo que has robado, o presento cargos por fraude. Los invitados comenzaron a retirarse discretamente, murmurando entre ellos. La reputación de Victoria estaba destruida. Roberto se quedó mirando los documentos durante largo rato. Finalmente, levantó la mirada. Carmen, yo, lo siento. Por todo. Por no defenderte, por dejar que mamá controlara todo. Aún no he terminado, dije, sacando un último documento. Este es un acuerdo de divorcio. Victoria soltó una risa histérica. ¿Ves? Esto es lo que quería desde el principio. Tu preciosa esposa solo quería el dinero. No, Victoria. Quiero el divorcio porque ni Roberto ni tú entendieron nunca lo que don Felipe intentaba enseñarles. El dinero no es lo importante. La lealtad, la honestidad y el trabajo duro son lo que construyen una verdadera familia. Me volví hacia Roberto. Te dejaré el 25% de tus acciones. Es más que suficiente para vivir cómodamente si aprendes a administrarlo. Pero tendrás que hacerlo sin tu madre. ¿Qué quieres decir?, preguntó Victoria. Que tienes 24 horas para dejar esta casa y renunciar a tu puesto en la empresa. Los documentos ya están preparados. 6 meses después, di a luz a una hermosa niña. La nombré Felipa, en honor a su abuelo. Victoria vive ahora en un apartamento modesto, pagado con lo que quedó después de devolver todo el dinero que había robado. Roberto, bueno, finalmente está aprendiendo a tomar sus propias decisiones. Viene a ver a su hija 2 veces por semana, y por primera vez en su vida, está trabajando en un empleo que consiguió por sí mismo. En cuanto a mí, manejo la empresa como don Felipe hubiera querido, con honestidad y visión. Mi consultora sigue funcionando, y acabo de abrir una fundación para mujeres emprendedoras. A veces, cuando reviso los viejos papeles de don Felipe, encuentro notas que escribió sobre cómo construyó la empresa. En una de ellas, subrayó una frase que ahora tengo enmarcada en mi oficina. El verdadero legado no es el dinero que dejas, sino la integridad con la que vives.